Listo, chicos. Entonces, en la primera parte de la clase, estuvimos viendo esta imagen. Dayana, por favor, puedes apagar el micrófono. Estuvimos viendo esta imagen donde les comentaba cuáles eran los organismos que realizaban las principales funciones dentro del ciclo del nitrógeno, principalmente bacterias. También hay, ahorita les voy a comentar, en estudios recientes, más o menos de los últimos 30 años, se ha demostrado que no solo las bacterias, sino organismos, por ejemplo, del reino de las arqueas, también contribuyen en la fijación de nitrógeno. Y estábamos hablando de la manera como las plantas, a través de esas estructuras o de esas moléculas en las que participaban en su reducción o en su oxidación las bacterias, podían absorberlas o podían asimilarlas para finalmente llegar a cada una de las estructuras de los seres vivos. Les recuerdo que el nitrógeno hace parte de lo que son los aminoácidos, pues las proteínas, los que conforman las proteínas, y también hacen parte de lo que es la estructura del ADN de cualquier organismo vivo. ¿Listo? Habíamos hablado inicialmente de que la fuente principal de nitrógeno era el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno gaseoso. Prácticamente el 78% del aire está conformado por nitrógeno, y aunque en muchas ocasiones y en muchos suelos el nitrógeno es un elemento que es limitado, que su presencia es limitada, la única forma de que llegue, que sea asimilada por las plantas y que precisamente transite a través de la cadena trófica, es a partir de su fijación en el suelo. ¿Cómo se realiza esta fijación? Entonces, pues estamos hablando de cómo transita el nitrógeno de la atmósfera al suelo, y esta fijación se realiza a través de los microorganismos. Entonces estamos hablando de una fijación biológica de nitrógeno en las plantas a partir de la actividad de los microorganismos. Hay dos formas de fijación biológica del nitrógeno. Una de ellas es a partir de las relaciones simbióticas, algunas de ellas como el comensalismo, el mutualismo, el parasitismo. Y estamos hablando de que esa fijación biológica de nitrógeno lo que hace es convertir prácticamente lo que son estas formas inorgánicas en las que se presenta el nitrógeno a formas orgánicas, ¿listo? Que puedan ingresar directamente a la planta. Entonces forman compuestos orgánicos nitrogenados. Y otra forma es la mineralización. La mineralización también es muy empleada para que sean absorbidas por los cultivos. Entonces esta parte ya la habíamos mencionado y continuábamos en esta diapositiva. No sé si les dejo un momento para que tomen apuntes y continuemos. Profe, una pregunta, algo sobre lo que tú estabas hablando de mineralización. Sí. Esa parte no entendí muy poco. Listo. Ya les voy a explicar, Joan, acerca de qué es la mineralización. ¿Listo? Entonces, ya en el suelo nosotros estamos hablando de que el nitrógeno que está presente en el suelo, a través digamos, de estructuras orgánicas, es transformado a formas inorgánicas, es decir, que tienen ausencia de carbono, por ejemplo. Esas formas inorgánicas en las que se presenta el nitrógeno se da a partir de un proceso que se llama la mineralización. Entonces, la mineralización es la transformación del amonio, que es este ion que se denomina NH4 con valencia positiva, a nitritos y posteriormente a nitratos.
Entonces, es un proceso en el cual se reduce prácticamente lo que es el amonio, el ion amonio, y pasa a nitritos, que es NH2 negativo, y NH3 negativo, que sería el nitrato. ¿Cómo lo realizan? Pues a partir de la presencia de la biomasa microbiana. Entonces, estamos hablando de formas inorgánicas en las que se presenta el nitrógeno, se oxida a nitrato, pero esa oxidación se da de manera paulatina. Primero pasa ese ion amonio a nitrito y luego pasa a nitrato. Y de lo que se vale para realizar este tránsito es de la microflora del suelo y de la biomasa microbiana. O sea, prácticamente de microorganismos totalmente activos que se encargan de realizar esa oxidación. Las formas en las que se presenta son formas absorbibles por las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas estructuras inorgánicas son iones que pueden ser absorbidos fácilmente por las plantas y se presentan en la manera natural que se presentan en ecosistemas que no han sido alterados o que se presentan en cultivos. ¿Listo? Cuando no se presenta de esa manera, cuando no se realiza la absorción por las plantas, quiere decir que esas formas inorgánicas del nitrógeno van a permanecer en el suelo y van a ser asimiladas por la biomasa microbiana del suelo. Es decir, van a ser asimiladas por todos los microorganismos que habitan en el suelo, pero no necesariamente van a ser absorbidas por las plantas. ¿Y para qué se utiliza o para qué lo utilizan esos microorganismos en el suelo? Para la formación del protoplasma. Acuérdense que el protoplasma es la sustancia que contiene cada una de las células y que conforma, digamos, el interior de la célula. ¿Listo? Hay dos procesos que se dan de manera simultánea. Uno es la mineralización, que lo acabamos de explicar, que es la oxidación del ion amonio y su paso paulatino a nitrito y luego a nitrato. Y el otro es la inmovilización, que es el paso del nitrato o del amonio a nitrógeno orgánico, es decir, a las plantas. ¿Listo? La fijación a las plantas. Entonces, vamos a tener tres procesos que se llevan a cabo. La mineralización, que la mineralización consiste en la amonificación y en la nitrificación. La amonificación, que es el paso de nitrógeno orgánico a ion amonio, ese sería el primer paso, y la nitrificación, que sería el paso de nitrógeno orgánico a nitrato. ¿Listo? Y adicionalmente, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que tenemos una forma orgánica en la que se presenta el nitrógeno y que por acción de las bacterias está pasando a doiones, sea el ion amonio o sea el ion nitrato, a partir de un proceso que es la amonificación o a partir de otro proceso que es la nitrificación. Y que amonificación y nitrificación conforman lo que es la mineralización, es decir, convertir el nitrógeno orgánico en formas inorgánicas. Y el otro proceso diferente es o el proceso inverso, más que diferente es el proceso inverso, es la inmovilización, que es la conversión de esos iones, sea el nitrato o sea el amonio, a nitrógeno orgánico, es decir, que ya pueda ser pasado a los organismos vivos, o sea, pueda ya ser absorbido por los organismos vivos. ¿Qué otra cosa ocurre en el suelo? Entonces, ¿cómo se da la nitrificación? Profe, ¿la puedes volver un momentico, por favor? Claro que sí. Gracias. Espera un segundo que Cooper ya va a terminar. Profe, la inmovilización se da de los iones de nitrato y amonio Sí, sí, a señor. nitrógeno orgánico. Sí, señorita. Bueno. Así es. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, podemos continuar.
parece que sí. Espera, profe, un momentico. Ah, ya, no me demoro. Listo. En el suelo, entonces, ¿qué procesos están ocurriendo? ¿O a causa de quiénes están ocurriendo esos procesos? Entonces, la nitrificación, estábamos hablando que la nitrificación era el paso de nitrógeno orgánico a su forma inorgánica, que es el nitrato. El nitrato, recordemos que es NH3 negativo. Se da gracias a unas bacterias denominadas quimiolito-autotróficas y son las encargadas de oxidar el amonio. Entonces, estas bacterias básicamente lo que se encargan es de llevar el nitrógeno orgánico, oxidarlo a tal punto de poderlo llevar a ¿qué? A nitrato. ¿Listo? Entonces estas bacterias, conocidas como BOA o BOA, son las bacterias que típicamente se han estudiado que se encargan de realizar esa oxidación del nitrógeno orgánico, del amonio al nitrato. ¿Listo? Y las arqueas oxidantes de amonio es otro tipo, es otro reino de microorganismos también, de células procariotas, que al igual que las bacterias, en muchos suelos se ha reconocido que estas bacterias también tienen una participación muy importante en la conversión del ion amonio al ion nitrato. ¿Listo? Pero esa oxidación que se da del ion nitrato, del ion amonio al ion nitrato, tiene que pasar inicialmente, o sea, se da de manera secuencial. Entonces, no es que pase directamente del ion amonio al ion nitrato, sino que primero pasa del ion amonio al ion nitrito, que sería como el compuesto intermedio, y luego al ion nitrato. Por eso hablamos de una oxidación secuencial de amonio a nitrito. Adicionalmente, este incide, o sea, ¿qué es lo que ocurre con esta oxidación que se da de amonio a nitrito? Pues, básicamente, lo que ocurre es que pueden estar interferidas o mediadas o inclusive pueden llegar a tener consecuencias sobre lo que es el pH del suelo y la fertilización. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de nitrógeno que existe en el suelo va a afectar su pH y va a afectar las características del suelo en cuanto a fertilización. Ahora, ¿por qué esto es importante en la ingeniería ambiental? Pues básicamente el hecho de que un suelo tenga determinado pH, por ejemplo, que sea ácido o que sea básico, ¿cierto? Va a implicar que haya necesidad de utilizar cierto tipo de fertilizantes para contribuir en la mejora de la calidad del suelo. Y contribuir en la mejora de la calidad del suelo implica de qué manera se puede aprovechar ese suelo. Entonces, por esa razón, la cantidad de nitrógeno presente en el suelo es uno de esos limitantes para el aprovechamiento del suelo. Y por esa razón, hoy en día, por la necesidad de producir obviamente mucha más cantidad de alimentos o mucha más cantidad de combustibles para el tema de los biocombustibles, pues es necesario en suelos que tienen de pronto deficiencias en el contenido de nitrógeno, utilizar algunos agroquímicos que contienen nitrógeno. Entonces, por esa razón, ese proceso de nitrificación que realizan tradicionalmente las bacterias y el reino de las arqueas puede llegar a ser, que se da de manera natural, en muchos suelos no ocurre, digamos, de una manera óptima. Y por esa razón es necesario hacer uso de agroquímicos adicionales o de sustancias adicionales. No necesariamente agroquímicos sintetizados de manera, digamos, a nivel de laboratorio, pero sí necesidad de nutrir el suelo con un aporte adicional de nitrógeno. La nitrificación, entonces, también incluye lo que es la oxidación del nitrito al nitrato, que era lo que yo les decía. Entonces tenemos ion amonio, NH4 positivo, se oxida nitrito, NH2 negativo, y posteriormente este ion nitrito pasa al ion nitrato, que la forma de presentarse este ion nitrato es NH3 negativo.
¿Cómo lo hace? También a partir de la ayuda de bacterias oxidantes del nitrito y de arqueas. Ya, digamos, a nivel de otro tipo de oxidación que se da a nivel biológico de el ion amonio al ion nitrato, se puede dar en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. Y esta se da, más que en ausencia, con una limitación en la disponibilidad de oxígeno. Y esta oxidación se da gracias a unas bacterias que se llaman anámox o se han clasificado como anámox. Todas estas bacterias que les he contado, las bacterias oxidantes de amonio, quimiolito, autotróficas oxidantes de amonio y las arqueas oxidantes de amonio, al igual que las bacterias anámox, son un grupo, ¿cierto? Y entre ellas existe una serie de géneros, ¿cierto? De las bacterias. O sea, podemos tener prácticamente 50 géneros en las bacterias anámox, podemos tener típicamente unas de las bacterias oxidantes de amonio, algunos como 3 géneros, cada género incluye una cantidad adicional de especies. Entonces, no estamos hablando de un solo tipo de bacterias, sino de un gran grupo de bacterias que según el tipo de suelo, según su ubicación geográfica, se encargan de realizar este tipo de labor de oxidación del ion amonio al ion nitrato. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre en el suelo y cómo regresa el nitrógeno a la atmósfera? Acuérdense que estamos hablando de un ciclo. Y eso ocurre a través de, ya hablamos del proceso de la nitrificación, ya hablamos del proceso de la amonificación y ya hablamos del proceso de la inmovilización. Hay otro proceso adicional que es la desnitrificación. Entonces, en la desnitrificación, lo que ocurre es que el nitrógeno que ha sido fijado, ¿cierto?, por las plantas, por las bacterias en el suelo, va a regresar a la atmósfera. Y esto se da a través de procesos de respiración microbiana. Entonces, todo esto ocurre en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese nitrógeno que ha sido fijado en formas orgánicas, ¿cierto?, va a regresar a la atmósfera a través de procesos de respiración como nitrógeno gaseoso. A esto lo llamamos reducción. Entonces, la fijación de formas inorgánicas a formas orgánicas, que era lo que veíamos previamente, lo llamamos una oxidación, y la remoción prácticamente del oxígeno lo llamamos reducción. Esa reducción se lleva a cabo de dos maneras. Una reducción desasimilatoria de nitratos. Esta se da desde los nitratos que existen en el suelo y los nitritos. Acuérdense que ahorita también estábamos hablando de nitratos y nitritos. Y pasan posteriormente a óxido nitroso y luego a nitrógeno gaseoso. Y la reducción asimilatoria de nitrito, que lo convierte en amonio y lo incorpora en el metabolismo celular. Entonces, hay una forma que es la desasimilatoria, en la que ocurre por fuera de estructuras, digamos que no necesariamente va a entrar a formar parte de un organismo vivo, sino que ocurre en el medio y simplemente las bacterias que también, bacterias, hongos que existen en el medio, van a reducir los nitratos y los nitritos y los llevan a óxidos de nitrógeno y nitrógeno gaseoso. Y está la reducción asimilatoria del nitrito, que ya es bajo la incorporación en el organismo vivo, y es cuando ese nitrato y ese nitrito lo regresa al ion amonio y lo incorpora en el metabolismo celular. Entonces, hay dos formas de realizarlo, de cómo convertir, de cómo regresar prácticamente el nitrógeno a la atmósfera a través de óxidos de nitrógeno y de nitrógeno gaseoso. Entonces, ahí creo que me equivoqué con las fórmulas químicas, discúlpame, ya ustedes tienen la información. Y básicamente lo que hacemos nosotros es
¿Cómo se realiza este proceso entonces? En las bacterias realizan este proceso de convertir el nitrato y el nitrito en nitrógeno gaseoso a través de la presencia de esos nitratos y esos nitritos, pero en ausencia de oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la manera en que se puede regresar ese nitrógeno a la atmósfera? Pues básicamente con presencia de nitratos y nitritos, pero con una limitación de oxígeno. ¿Por qué razón? Porque la actividad de estas bacterias denitrificantes o desnitrificantes, tiene que haber ausencia de oxígeno para que puedan llevar a cabo este proceso. Y por otro lado están los hongos. Entonces los hongos también tienen una función muy importante en la conversión de estas formas digamos, de nitrógeno y poderlas regresar nuevamente a la atmósfera. Y lo hacen a través de una vía fúngica. Cuando hablamos de la vía fúngica estamos hablando de la vía por descomposición, por presencia o por actividad de los hongos. Lo hacen tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de oxígeno. Entonces los hongos pueden tener ambas condiciones y pueden llegar a realizar la actividad de desnitrificación. Y tenemos que esta actividad que realizan los hongos se induce por presencia de nitratos y de nitritos, pero también con presencia de oxígeno. Entonces la presencia de oxígeno también activa la desnitrificación por parte de los hongos. ¿Qué otra cosa considerar dentro del ciclo del nitrógeno? Entonces, en primer lugar... ¿Puedes esperar un momentito? Sí, claro. Sí, gracias. ¿Ya puedo continuar? Sí, señora. Listo. Entonces, también existen unas denominadas pérdidas del ciclo del nitrógeno. ¿Por qué consideramos pérdidas? Pues básicamente porque como es tan difícil llegar a fijar el nitrógeno en las estructuras orgánicas, ¿cierto? En las estructuras de los organismos vivos, pues básicamente si este nitrógeno se dispersa del suelo o se volatiliza o se remueve del suelo, pues hay una necesidad de ingresar o de incorporar nitrógeno adicional en el suelo. Entonces, por esa razón, de manera natural, lo que se busca es que ese nitrógeno que está incorporado en el suelo realmente sea fijado por los organismos vivos, inicialmente por las plantas y posteriormente sea transitado o transite a través de la cadena trófica a los demás organismos. Entonces, esas pérdidas, esas que se denominan pérdidas, es decir, que el nitrógeno vuelva a ser parte del aire, ¿cierto? Y que no esté siendo fijado en las estructuras orgánicas, se da por la volatilización del amoníaco. Entonces, digamos que nosotros tenemos un ion amonio, ¿cierto? Que es el NH4 positivo, y ese amonio bajo ciertas condiciones puede llegar a convertirse en amoníaco. La fórmula del amoníaco es NH3. El amoníaco inclusive se sintetiza sintetiza de manera artificial sobre lo que digamos, a partir de un proceso industrial que es el proceso de Haber-Bosch. Entonces, el amoníaco es uno de los constituyentes fundamentales de los agroquímicos. Y esa conversión del ion amonio al amoníaco se promueve con la aplicación de sustancias en el suelo como por ejemplo la urea.
Este amoníaco que se aplica, pues es una sustancia volátil y pues finalmente bajo ciertas condiciones de reacciones químicas puede llegar a ser fijado, pero también puede llegar a ser liberado a la atmósfera en forma de amoníaco gaseoso. Entonces, esta forma del amoníaco también puede llegar a ser contaminante por precisamente su liberación bajo esta forma inorgánica, pero no precisamente habiendo sido transformado por bacterias en el suelo. Esa conversión del ion amonio en amoníaco se ve favorecido cuando aumenta el pH en el suelo y cuando aumenta la temperatura en el suelo. Entonces, si tenemos suelos con un pH más alto, digamos que se va a favorecer esa conversión del ion amonio en amoníaco y además también se va a favorecer esta conversión por el aumento de la temperatura. Estamos hablando de estructuras moleculares hasta cierto punto inestables que funcionan motivadas por algunas variables que existen en el ambiente. Entonces, como ingenieros ambientales, esto es súper importante porque nosotros tenemos que, cuando estudiamos los efectos que tienen algunas sustancias en el suelo, tenemos que saber muy bien cómo se comportan esas sustancias porque también pueden ocasionar algún tipo de problema en el ambiente, sea en el suelo o sea en la atmósfera. O sea, podemos tener sustancias que actúan en el suelo, digamos, para garantizar, por ejemplo, la nutrición del suelo para un cultivo, pero realmente podemos estar llegando a contribuir con un problema de contaminación, como es el caso de liberación del amonio, del amoníaco al ambiente. Entonces tenemos que las pérdidas se pueden presentar por volatilización del amoníaco. Las pérdidas también se pueden presentar por desnitrificación, entonces es la reducción biológica del óxido, bueno, del NO3 a formas gaseosas, principalmente en óxido nitroso y en nitrógeno gaseoso, que era el proceso del que veníamos hablando previamente. Lavado de nitrato, del ion nitrato, y este lavado del ion nitrato prácticamente es como ese ion nitrato es removido, digamos, por acción del agua en la estructura interna del suelo. Entonces se dice que ese lavado del ion nitrato depende del perfil del suelo. Cuando hablamos del perfil del suelo estamos hablando de las capas que contiene el suelo en su estructura interna y del volumen de agua que percola en el suelo. Entonces estamos hablando traemos el ciclo hidrológico, ¿cierto? A colación, ayer hablábamos de los procesos de infiltración, hablábamos de procesos de escorrentía y de escorrentía subsuperficial. Entonces, cuando empezamos a integrar el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, nos damos cuenta que tenemos dos tipos de elementos, ¿cierto? De moléculas en este caso, que están, además de que tienen su propio ciclo, ¿cierto? Que están interactuando entre sí y que uno de ellos inclusive puede incidir en el otro. Entonces, cuando hablamos del perfil del suelo, hablamos de esas capas en el suelo y de la cantidad de agua que es posible que se infiltre en el suelo, que pueda remover la cantidad de nitrógeno que existe en el suelo. Y tenemos pérdidas por erosión hídrica y eólica. Entonces, esto es por acción del viento y por acción también de la escorrentía, ¿cierto? Del proceso de escorrentío superficial. ¿Y qué se considera? Pues que prácticamente la mayor concentración de nitrógeno que hay en el suelo se encuentra en la capa superficial del suelo. No estamos hablando de la superficie como lo que vemos directamente, sino del primer horizonte del suelo, que es lo que contiene la mayor actividad microbiana y lo que contiene las raíces que están fijando el nitrógeno, que lo están transmitiendo hacia su estructura orgánica. ¿Listo? Además, las bacterias, los hongos y las arqueas pueden absorber nitratos en su biomasa para que no se pierdan en los procesos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si bien hay unos procesos que pueden ocasionar pérdida de la cantidad del nitrógeno que existe en el suelo
y que ha sido convertido a formas inorgánicas para que las plantas lo puedan absorber, también este tipo de microorganismos, bacterias, hongos y arqueas, pueden absorber esos iones en forma de nitratos y de nitritos en su biomasa, o sea, pueden incorporarlos en su estructura para que no se pierdan de la manera como estamos, de las maneras como vimos. Entonces, por esa razón es tan importante que un suelo esté provisto de vegetación, porque la vegetación ayuda a que los nutrientes sean fijados, a disminuir la probabilidad de que el suelo pueda erosionarse y a que exista una actividad microbiana permanente para que los nutrientes realmente estén siendo circulados, por así decirlo, a través de esos ciclos, puedan tener esa continuidad y esa permanencia en las estructuras de los organismos vivos. Aquí tenemos como el resumen del ciclo del nitrógeno. Entonces, tenemos el resumen del ciclo del nitrógeno y aquí estamos viendo, digamos, este es un artículo que les recomiendo, yo les voy a poner esta parte de la presentación en el aula virtual para que lo puedan consultar. Este artículo nos explica, digamos, esa acción de todos los organismos que yo les he ido explicando a lo largo de la clase. Estamos hablando de la manera como se presentan esos iones, ¿cierto? Cómo pueden llegar a ser oxidados o reducidos según la acción de las bacterias, de las arqueas y de los hongos que existen en el suelo, pero también la manera como pueden ser absorbidas a manera de nitrógeno orgánico a través de las estructuras de la microflora en el suelo, a través de las plantas en el suelo. ¿Listo? Acá nos están hablando, por ejemplo, de las bacterias Anamox, que son las que regresan el nitrógeno gaseoso a la atmósfera, pero también estamos hablando de los procesos de nitrificación y la conversión del ion amonio, que era este ion que les estaba mencionando acá, a nitrito y a nitrato. ¿Listo? Esta es la manera como el ion nitrito se reduce a óxido de nitrógeno, luego al óxido nitroso y también posteriormente termina en nitrógeno gaseoso. Entonces, me parece importante que podamos ver este artículo para que podamos fortalecer esta parte del ciclo del nitrógeno, porque pues digamos que es uno de los ciclos, si bien es uno de los ciclos más complejos en términos de información, también es uno de los ciclos que como ingenieros ambientales nos interesan mucho, principalmente en términos de capacidad del suelo para producir determinada cantidad de bienes, ¿cierto? Digamos, para poder aprovechar el suelo de una manera específica. No solamente aprovechamiento en términos productivos, sino también aprovechamiento en términos de conservación, en términos de bosques, en términos de protección y de resguardo de lo que es la flora y la fauna. Chicos, aquí se me acabó el tiempo. Voy a detener la grabación.